Buenas tardes a todos mis vecinos, copropietarios de NISA 9. También sabemos que de 9-3 y también sabemos que hay asistencia de las otras unidades. En esta ocasión, en nuestra segunda reunión para tratar temas de renovación urbana, tenemos la asistencia del equipo, el staff directivo de la Secretaría Distrital del Hábitat y para tratar tres temas importantísimos como han circulado en las invitaciones, que son pues el POT que está en este momento en evaluación en el Consejo Distrital. Bien, vamos a hablar de renovación urbana, que por cierto, saludo al señor gerente de la ERU, el doctor Juan Guillermo Jiménez, y terminaremos conociendo cuál es la política de protección exactamente, les voy a decir, a moradores. La mecánica de esta tarde va a ser la misma de la reunión de la vez pasada. Escucharemos a los panelistas que van a exponer los temas que acabo de mencionar y posteriormente recogeremos a través del chat de Zoom todas las inquietudes que tengamos, que vayamos recopilando, que podemos ir formulando en la medida en que vayamos enterándonos a través de las exposiciones. Y al final sostendremos entonces una charla con todos ellos para aclarar las dudas que nos hayan quedado. Estamos calculando de más o menos unas 2 horas de evento. Bienvenidos todos nuevamente. Y saludo también a la doctora Claudia Silva, que es arquitecta de la Secretaría de Distrital del Hábitat, quien nos va a hacer la exposición. Esperamos con mucha expectativa a la doctora Nadia Rangel, que es la secretaria distrital del Hábitat, pero que en este momento está precisamente presentando y pues no, evaluando, no, haciéndose una presentación sobre POT precisamente en el Consejo Distrital. Nos va a acompañar más adelante en unos minutos. Y como les dije anteriormente, sin nombrarlos a todos, está el equipo del staff directivo de la Secretaría Distrital del Hábitat. Vamos a darle la palabra a el señor Juan Guillermo, si no me equivoco, que debe Sí, estar señor. ya con su... Sí, señor. que nos va a hacer una introducción y va a comenzar esta charla de parte de la Distrital del Hábitat. Adelante, Juan. Carlos, buenas tardes y Buenas tardes. vecinos de NISA 9. Ya nos vimos aquí hace como más o menos un mes, decía Carlos hace un momento, hablando específicamente sobre renovación urbana y la importancia de la participación de los propietarios y de los moradores en estos procesos. Luego de esa reunión, el Comité de Renovación Urbana que ustedes han conformado, pues nos ha hecho llegar una invitación a nosotros en la ERU para hacerles una propuesta y ver cómo los podemos acompañar en su propuesta que estamos analizando y que muy probablemente en próximos días les estaremos haciendo llegar una respuesta afirmativa hacia nuestro interés de acompañar este proceso que ustedes tienen pues esbozado y sobre el cual tienen algún tipo de interés, que me imagino que lo que quieren es entender un poquito mejor en términos de una propuesta de cuál sería el camino, hacia dónde iría el camino, cuánto se demoraría el camino. Hoy, luego de esa reunión, nos pidieron si podíamos hacer algún contacto para profundizar un poco en temas, ya no tanto solamente renovación urbana, sino en temas de POT, del POT y cómo el proyecto de ustedes está en el POT y cómo el POT trae algunas ventajas y garantías, digamos, para quienes ocupan los territorios en donde hay renovación urbana. Entonces, para eso yo adelanté una invitación a la Secretaría del Hábitat, directamente a la Secretaria Nadia y a su equipo que están hoy aquí. Está Jaime Andrés, nos acompaña, que es el director de gestión del suelo, que es digamos, el primero de los pilares de la renovación urbana, porque la renovación urbana pues siempre está en función del suelo. Entonces Jaime Andrés es experto en esos temas. Jaime Andrés
es director, y está Claudia también, que nos va a ilustrar un poquito sobre el POT en general antes de entrar a temas de suelo y de protección de moradores, que son los temas que vamos a ver hoy, y la renovación del POT también. Nadia me acaba de mandar un mensaje, como decía Carlos hace un minuto, están desde las 9 de la mañana en el Consejo presentando el POT, el proceso del POT, pues, si ustedes bien saben, pues tienen todo un trámite que arrancó hace más o menos 20 días en el Consejo. Hoy coincidió que es el segundo día del turno de la administración para contarle a los concejales cuál es el proyecto que radicaron antes de que los concejales hagan sus análisis. Era una sesión que estaba programada para terminar a las 5 de la tarde o incluso antes, pero en el Consejo siempre todo se demora un poco más de lo que uno cree. Sin embargo, nadie me acaba de mandar un mensaje, están ya cerrando la presentación, están ya en la sesión de preguntas de los concejales a Nadia y a su equipo que están presentando allá. Entonces, por eso, pues hoy nos acompaña en este momento Jaime Andrés, y la secretaria se conecta una vez cierre su sesión en el Consejo. Entonces, no es más, es darles la bienvenida a la Secretaría del Hábitat, ya que nosotros hemos sido quienes hemos avanzado en este enlace con la comunidad de NISA, porque creemos y estamos seguros de que es un proyecto de renovación interesante para la ciudad, interesante para quienes hoy habitan estos edificios que tienen algunas dificultades en su estructura, y bueno, y seguramente también para algún constructor, algún desarrollador privado que esté interesado en participar, en construir, y ya que nosotros no hacemos directamente construcciones, pero sí estamos muy interesados en articular y en ayudar a que este proyecto salga adelante de la mejor manera, y sobre todo anticipando incluso en este momento lo que aplicaríamos al proyecto, que es lo que viene en el POT, que esta administración espera que se apruebe a finales de este año, y que pues sería la hoja de ruta, el primer paso para poder empezar a pensar en el proyecto que ustedes tienen ahí en mente, y que seguramente si lo hacemos de la mano entre todos, creemos que puede tener algún potencial y podría llegar a salir muy bien. Entonces, no siendo más la introducción, yo le daría la palabra a Claudia, que entiendo nos va a hacer la primera parte de la presentación, mientras se conecta Nadia, y vamos avanzando en las generalidades del POT y lo que es la renovación urbana en el POT. Y más adelante la política de moradores. Para ese momento esperamos que ya nadie se pueda conectar, y si no, para las preguntas y las respuestas. Entonces, muchas gracias otra vez por invitarnos, y cuenten con nuestra participación, que tenemos todo el interés de que las comunidades, la ciudadanía y en general todo el mundo entienda qué es la renovación urbana, cuáles son las ventajas, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. Queremos que la renovación urbana sea un tema en el que constructores y comunidades puedan hablar de tú a tú, y no necesariamente sea una conversación donde una de las partes está desinformada y de pronto no conoce muy bien todos los retos y lo que implica estos proyectos de planeamiento urbano. Entonces, le doy la palabra a Claudia, y muchas gracias otra vez por invitarnos, y aquí estamos disponibles a seguir participando. Muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Como introducción le doy la palabra a Jaime Andrés, que también nos acompaña. Como tú dijiste, es nuestro subdirector de gestión de suelo, y es por donde inicia toda esta cadena. Después les vamos a hablar sobre el POT. Creo que es importante tener entre todos un buen contexto de cuál es esta hoja de ruta y esta oportunidad que nos está dando la ciudad para poder mejorar las condiciones que tenemos para nuestro ordenamiento, y qué significa para esta comunidad, qué significa para NISA 9 poder tener un nuevo POT. Entonces, Jaime, te doy la palabra. Vale, Claudia. Como bien lo decía Juan Guillermo, pues ofrecemos claramente disculpas. La Secretaría claramente está muy interesada en participar en estos escenarios con la comunidad, de frente con la comunidad, en escuchar los requerimientos, escucharlos directamente para entender todas estas dinámicas de la renovación urbana. Más allá de eso, como bien lo decía Juan Guillermo, ella está atento de conectarse en el momento en que termine la sesión de preguntas que están en este momento en el Consejo respecto a cómo se está viendo hábitat en el plan de ordenamiento territorial. Ya para, digamos, arrancar en cómo está el plan de ordenamiento territorial y cómo vemos la renovación urbana en Bogotá, es importante también partir de cómo estaba la renovación urbana en el 190. Es importante ver si ustedes ven que la renovación urbana se desarrolló en gran medida a través de esos grandes proyectos de planes parciales, y lo que estamos buscando en este POT, precisamente a través de la gestión de suelo, es incentivar muchas formas de participación de los propietarios originales, protección a moradores, porque realmente esa es la solución a la renovación urbana. No solamente es que llegue un desarrollador
y compre suelo sin tener en cuenta a los propietarios y haga una transformación muy fuerte sobre el territorio, sino que esa transformación vaya de la mano con los propietarios originales. En ese sentido, ese es un cambio en la visión de la renovación urbana. La renovación urbana en el 190 prácticamente se lo dejaba a definirse todo en los planes parciales. Desde este POT nosotros estamos planteando unas reglas claras, eso yo creo que es bien importante. Eso ha hecho que al no tener unas reglas claras en el 190, los escenarios de la renovación urbana, los tiempos de la renovación urbana y la construcción efectiva de la renovación urbana se haya demorado mucho tiempo. Entonces aquí nosotros le estamos apostando a diferentes formas, que no solamente es la compra de suelo como tal, sino la incorporación de los propietarios en el desarrollo de los proyectos, que eso hace que tengan muchísima mayor pertenencia en estos procesos de renovación, aseguren ese suelo de la mano con los mismos propietarios y que esté ese equilibrio entre esa solución de que se necesita ese equilibrio financiero claramente, pero también por otro lado la garantía del derecho de los propietarios originales, la protección a moradores, eso que va a implicar que al tener en equilibrio el desarrollo inmobiliario con el factor económico, con el factor social, pues vamos a tener proyectos de renovación muchísimo más expeditos y no necesariamente todos estos requieren ir por plan parcial. Eso también, digamos, cada proyecto lo definirá. ¿En qué sentido? De acuerdo a los potenciales que requieran, puede ir directamente a licenciamiento si todos los propietarios y los desarrolladores están de acuerdo. Pero si necesitan mayores potenciales, pues sí necesariamente van a requerir de este instrumento. Entonces es una visión muy importante donde nosotros le estamos imprimiendo en este POT a la renovación urbana reglas claras, o sea, reglas claras es, te doy un potencial de edificabilidad, pero también te estoy generando las cargas, las obligaciones urbanísticas que aseguran el equilibrio urbanístico de estos procesos de renovación. Eso en el 190 no estaba y eso se dejaba que se definiera en los planes parciales normalmente. Eso hizo que el tema de la aprobación de planes parciales se demorara mucho tiempo, pero además el componente de incluir a los propietarios y la protección de moradores no era claro en el plan de ordenamiento territorial anterior. Nosotros eso ya está incluido en el ADN y también lo que hemos visto es que muchos de estos planes parciales, independientemente que se hayan aprobado, pueden durar 8 o 10 años mientras hacen ese clic entre lo que son los propietarios originales, todos esos esquemas de gestión social y por eso lo estamos incluyendo como una de las determinantes que se deben tener en cuenta en todos los temas de renovación urbana, sea por revitalización, directamente licenciamiento o a través de planes parciales por redesarrollo. Pero ese es un punto muy importante que quería dar línea para que ya Claudia nos contara con mayor detalle cómo está desarrollado en el plan de ordenamiento territorial. Gracias. Perfecto, gracias Jaime. Es importante para todos empezar diciendo que este plan de ordenamiento, bueno, primero disculparme, no sé si de pronto estamos en este momento en el consejo, si hay ruido de fondo o algo, me disculpo de antemano que de pronto dificulta el sonido, pero cualquier cosa me avisan y trataremos de remediarlo. Ahora bien, el plan de ordenamiento que está proponiendo la alcaldía no parte de ceros, no parte de una ciudad nueva. ¿No? La ciudad está construida y la ciudad tiene unos retos muy importantes que podemos en los próximos 14 años entrar a enfrentar. El 190 nos presentaba una visión limitada en ciertos aspectos que con el tiempo nos dimos cuenta que era un qué queríamos como ciudad, pero se nos dificultaba concretarla en cómo queríamos que se llegara a materializar esa ciudad. Nosotros desde Hábitat hacemos mucho esfuerzo precisamente en anclar dentro de esta nueva hoja, como la hemos llamado, las condiciones para que lo que estamos proponiendo sea más fácil. Y en ese sentido, ustedes cercanos a temas de renovación urbana se han dado cuenta de la dificultad que implica un proceso de este tipo. Entonces, a lo largo de la presentación, para no solamente presentarles el POT en general, sino también voy a hacer énfasis en cómo la perspectiva de renovación urbana tiene un tema más de gestión en este plan de ordenamiento que nos facilitará muchísimo poder concretar unas apuestas tan importantes como las que lideran ustedes. La visión es que Bogotá sea una ciudad con un desarrollo urbano sostenible, que reconozcamos nuestro sistema de estructura ecológica principal, reconocemos la región metropolitana, son 3 escalas las que manejamos,
Bogotá no es una isla, Bogotá se conecta con su región y así lo responde el plan de ordenamiento. Bogotá además tiene actividades transformadoras, es una escala metropolitana en donde también tenemos una conectividad y una manera de acercarnos a esa escala y una escala zonal, una escala próxima, una escala de caminar. De pronto ustedes han oído dentro de los diferentes medios una manera de aproximarnos al POT en la ciudad de 30 minutos y quisiera tomarme unos minutos para explicar qué significa esto. La ciudad de los 30 minutos es aquella en donde nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades caminando o en bicicleta y no tenemos que desplazar largas distancias para encontrar diferentes tipos de servicios. ¿Qué deberíamos encontrar? Debemos encontrar espacio público, parque, un jardín infantil, atención para los adultos mayores, obviamente vivienda, pero también empleo. No necesitamos llevar un empleo largo a nuestra ciudad, desplazamientos largos. Y la meta contundente es que si hoy tenemos 2 horas de tiempo de desplazamiento como bogotanos, al finalizar este plan de ordenamiento en los próximos 14 años con las apuestas ambiciosas, son ambiciosas, 5 líneas de metros es ambicioso, podamos reducirlo a media hora. Es una apuesta muy importante que de pronto nosotros mañana no lo vemos, nosotros mañana vemos el trancón, pero para nuestras futuras generaciones es el legado que le estamos dejando, es poder construir a esa escala, tanto regional, distrital como local, una mejor ciudad. Tenemos 7 objetivos que se desarrollan para poder responder a esa visión. Unos objetivos que lo primero que nos dicen es, tenemos que entender que la estructura ecológica es una determinante de ordenamiento. De pronto suena un poco técnica, me voy a explicar qué significa esto. Significa que ante todo prima ese soporte vital, esas áreas protegidas que nos dan el agua, nos dan el aire, nos dan la vegetación, esas zonas que realmente son las que nos permiten estar como ciudadanos en esta ciudad. Hay unas premisas muy importantes dentro del POT, de hecho se aumenta en 20%, estamos reconociendo 2 nuevos humedales y dando todas las garantías con instrumentos nuevamente para que se puedan llevar y concretar estas apuestas de la estructura ecológica principal. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la capacidad de resiliencia. En el POT del 190 no teníamos previstos todo el tema de amenaza y riesgos que debe prever un POT. Aquí los estamos identificando, pero frente a un enfoque de cambio climático, ¿cómo logramos que reducir esas ocurrencias de desastres nos van a permitir, además, tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida para todos? Mejorando además un ambiente urbano, los asentamientos rurales, el 75.8% de nuestra Bogotá es rural, una ruralidad que le hemos muchas veces volteado a mirar a otro lado porque no la consideramos importante, pero es una ruralidad además que nos ayuda que tenemos que proteger y conservar, pero también reconocer y valorar. Tenemos además un concepto bien interesante y es revitalizar. Si estamos teniendo la apuesta de no crecer más, que nos concentremos en nuestra ciudad, la propuesta que nos está haciendo este plan de ordenamiento construida además con la ciudadanía es no pensemos en una renovación tabla rasa, pensemos más bien en que tenemos unas zonas que se requieren recualificar, revitalizar, pero teniendo en cuenta a sus habitantes. Tenemos además también que promover el dinamismo. La ciudad no es solamente un tema de producción de vivienda, es un tema de producción de entorno, es un tema de tejido económico. No podemos seguir apostándole a que nuestras industrias salgan de Bogotá porque es tan complejo y no pensemos en industria, una industria de fábrica, humo, no, cualquier tipo de servicio. Lo hemos complejizado muchísimo en Bogotá. Si retomamos el POT del 190, de pronto los arquitectos que nos acompañan, aquellas personas que han tenido que tramitar norma, saben lo complejo que es un uso del suelo, por ejemplo, poder localizar un colegio en Bogotá es difícil, no llega donde se necesita, sino donde la norma lo permite. Y desafortunadamente esos 2 temas no están en línea. Entonces, un objetivo muy concreto es promover ese dinamismo para poder dar servicios, equipamientos que conllevan una reactivación económica en estos tiempos de pandemia, además que nos hemos volcado a buscar cómo esta hoja de ruta en cada una de las estructuras, en cada una de sus apuestas, logra llevar esta reactivación económica. Y asimismo reducir desequilibrios, desigualdades. Tenemos una ciudad segregada, unas ciudades
superhabitadas en unas zonas muy densas, pero sin soportes urbanos. Tenemos unas zonas que se han venido comiendo nuestra ruralidad, con tierreros, con diferentes maneras ilegales de apropiación de los territorios, que realmente lo que aumentan es ese desequilibrio dentro de nuestras zonas. Y todo esto además es en búsqueda de alcanzar un desarrollo sostenible, tanto urbano como rural, para concretar unas apuestas de ciudad innovadora, inteligente, pero sobre todo una ciudad sostenible, sostenible en el tiempo para las futuras generaciones. Este es un esquema que permite entender qué es un POT. Es para las personas gráficas les va a ayudar un poco a entender, porque pues si es un documento de 600 páginas, es un documento denso, más su cartografía, más los artículos, pero de pronto viéndolo así logramos concretarlo, logramos ver de qué se trata esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta primero tiene unos desafíos y unos principios rectores que no estamos dispuestos a negociar. Unas políticas de moradores, unas políticas de hábitat y vivienda, unas políticas de derechos humanos, de igualdad, de enfoque territorial, también de diversidad. Esos principios están en las tres escalas que les mencionaba, la escala regional, distrital, local. A partir de eso llegan los objetivos, que después aterrizan en lo que nosotros llamamos dentro del modelo de ordenamiento las estructuras territoriales, en donde prima la estructura ecológica principal, pero además una segunda que es, la verdad, una gran innovación del POT, no solamente para Bogotá, sino para el reconocimiento de los patrimonios, y es que también el patrimonio, pero no solamente la catedral, o sea, no solamente ese patrimonio estático que entendemos como la casona en la Candelaria, sino lo que nos hace como ciudad, nuestra identidad está identificada en esa estructura y la reconocemos, y es importante. Si hacemos un proceso de renovación urbana en el 12 de octubre, en el 7 de agosto, en un sitio que vincule, no sé, la plaza de Mercado La Concordia, Las Cruces, debemos vincular ese tipo de actividades productivas que nos hacen ser quienes somos, que nos han reconocido y que permite además manifestar ese orgullo que como bogotanos tenemos. Tenemos además la estructura funcional y del cuidado, es aquella que nos da soporte, que nos ayuda a contener. Son las vías, todo el sistema de movilidad, el espacio público, los equipamientos, pero lo más importante es el sistema del cuidado. Este sistema del cuidado es la manera en que estamos llegándole a cada una de las escalas, de la escala local, a cómo llegamos a lugares más próximos para que si yo quiero trabajar, pero no tengo dónde dejar mi hijo, tengo un lugar próximo para dónde dejarlo. O quien me cuide a mi papá o a mi mamá, cómo logramos atender mejor para que ese rezago de las personas cuidadoras puedan también vincularse y poder tener una atención mucho más cercana a sus lugares de vivienda. Es un sistema innovador porque antes pensábamos en colegios o en hospitales, en teatros. En este POT estamos buscando la multifuncionalidad, es decir, que en un mismo equipamiento lo podamos usar para muchas otras actividades. Eso nos va a permitir que desafortunadamente antes lo teníamos muy sesgado, solamente colegio porque lo es la Secretaría de Educación, el hospital de la Secretaría de Salud. Y nosotros mismos como administración estábamos relegando, dejando al margen la posibilidad de pensar en conjunto, de gestionar en conjunto cómo equipamientos pueden atender al mismo tiempo a diferentes poblaciones en diferentes horarios con diferentes necesidades. Espacios más polivalentes, espacios más acordes a lo que estamos viendo que además la pandemia nos está exigiendo. La cuarta estructura, la socioeconómica, creativa y de innovación, es toda la estructura del tejido, tanto residencial como socioeconómico, que con la norma estamos promoviendo en la ciudad. Todo esto lleva a concretar el modelo de ocupación, a partir de lo cual damos unas normas urbanísticas en los tratamientos, en la edificabilidad, ya en lo que uno puede, qué podemos hacer en esos territorios, y definimos también un componente, unas actuaciones estratégicas y son unas piezas ejemplares en donde le estamos apostando a la ciudad de manera decidida. Aquí estamos dando nuestros mayores esfuerzos para que ustedes también como colectivos, como comunidades, también se puedan congregar.
Terminamos en esta lectura de esquemática del POT con el componente programático, que lo que busca es concretarnos con metas. Recordemos que desafortunadamente el POT del 190 nada más tuvo un cumplimiento del 30%. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cada 4 años el alcalde de turno decide qué hacer y qué no hacer. Y realmente el plan de ordenamiento no es una hoja de ruta clara, exigible de los programas de cada administración. Con este POT estamos instaurando un sistema de monitoreo y seguimiento y una vinculación directa para que los planes de desarrollo tengan no se puede decir obligatoriedad, pero sí la vinculación requerida para que podamos exigir como ciudadanos que lo que estamos reglamentando en este POT, que es una co-creación, podamos vincularla en cada 4 años a nuestros planes de desarrollo. Muchas gracias, doctora Claudia. Queremos en este momento dar la bienvenida a la doctora Nadia, que acaba de incorporarse y nos quiere brindar un saludo. Doctora Nadia, la escuchamos. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto encontrarme en este espacio con ustedes. Estaba justo haciendo mi intervención en el consejo, en el pod de hábitat y vivienda, y por eso no había podido entrar. Estoy aquí lista, Claudia, y con... Hasta luego. Y voy interviniendo con Claudia y con Juan Guillermo en la medida en la que vayamos avanzando. Hoy la idea es poder hacer la tarea de contarles cuál es nuestra apuesta, y especialmente en renovación urbana y la garantía para los propietarios, moradores en la ciudad, en la renovación urbana, cómo se debe dar. Entonces aquí estamos escuchando, aquí estoy lista, ya me voy a poner en marcha, entonces ya acaba la sesión, me voy a poner en marcha, pero voy a estar conectada, muy atenta para ir interviniendo en la presentación con Claudia y con Juan Guillermo. Perfecto, secretaria, que estamos pendientes. Estábamos hablando, secretaria, de la apuesta que tenemos en la estructura ecológica principal y en la clasificación del suelo. En esta diapositiva podemos ver cómo con este POT del 2021 estamos apostándole a aumentar ese suelo rural de manera decidida para poderlo valorar mejor. Y es por eso que procesos como este, renovación urbana, se vuelven tan estratégicos para nuestro crecimiento como ciudad y en nuestro modelo de ordenamiento, porque tenemos que llegar a un punto en donde debamos construir un hábitat digno. Y este POT nos está dando la posibilidad de poder tener apuestas decididas de entornos seguros que promuevan la productividad y el encuentro. Nosotros desde Hábitat somos una entidad nueva, no estaba en el 190, entonces estamos posicionando estos enfoques para que no solamente sea una vivienda, nosotros no somos una producción de vivienda, entendemos la vivienda con el entorno que lo rodea. Es importante de todas maneras además pensar en las soluciones habitacionales, pero con estándares de calidad, con enfoque poblacional diferencial y de género, que también tengan acceso a servicios públicos. Es por eso que tenemos en las diferentes áreas de actividad unas vocaciones dadas para entender qué es lo que se busca para cada uno de estos territorios. Tenemos un área de proximidad, por ejemplo, que es aquellas zonas residenciales, que lo que busca es mantener ese tejido residencial, pero complementarlo para esa ciudad próxima de los 30 minutos que les comentaba hace un momento. Tenemos también un área estructurante, un área de actividad en donde buscamos una mixidad concentrada en los grandes ejes viales de la ciudad, donde van a estar esas apuestas de los grandes proyectos de infraestructura para que podamos tener unos lugares más densos en la ciudad. Y tenemos un área de actividad de grandes servicios metropolitanos en donde la apuesta es decirle a las empresas, a las industrias, este es su lugar, quédense, aquí son bienvenidas, tienen que mitigar impactos, por supuesto, porque aquí se trata que todos damos para estar mejor, pero son entornos en donde se pueden complementar también con otros usos, pero son clústeres, por ejemplo, de salud, de educación, de industrias, que tienen una vocación muy clara productiva y que nos van a ayudar además en esa generación de empleo que necesitamos que esté equilibrada en el territorio y que no nos estemos desplazando a la región a trabajar en detrimento de nuestra calidad de vida. Ese equilibrio que tenemos que mejorar es
un POT que no es para uno, es para todos. Y en esa medida se requiere mejorar la calidad de vida en espacio público, en servicios públicos, en equipamientos, pero también se requiere atender un déficit cualitativo y cuantitativo que tenemos de vivienda de interés social en la ciudad. Tenemos una deuda desde hace años, un rezago que aunque se ha venido atendiendo, una producción importante que se ha venido dando, seguimos todavía con un déficit que si lo proyectamos en los próximos 14 años va a ser de más de 1 millón de viviendas que tenemos que poner a disposición suelo, que tenemos que ver dónde se va a hacer, que tenemos que prestarle las mejores condiciones para que sea vivienda, no en periferia, lejos, sin acceso, sin servicios, sino que sea una vivienda asequible para todos con los mejores entornos posibles. Dentro de esto, el desafío de hábitat, entonces lo entendemos atendiendo un territorio, atendiendo los soportes urbanos y atendiendo per se la vivienda. Entonces, a lo largo del articulado, en todo este contexto del plan de ordenamiento, hemos venido incluyendo artículos, cartografía, documentos que nos dan soporte para poder desarrollar cada uno de estos componentes de la mejor manera y sobre todo teniendo a la Secretaría de Hábitat como gestora, junto con la empresa de renovación urbana que es operadora urbana. Es decir, no estamos dejando sola la ciudad para que se vaya a producir o a concretar este modelo. Estamos comprometidos de la mano, dando una mano, pero recibiendo una mano. Los tratamientos urbanísticos, y en este momento ya vamos a entrar un poco más en materia frente a lo que implica la renovación urbana. Tenemos 5 tratamientos. El de conservación es el tratamiento donde priman las condiciones patrimoniales. Tenemos sectores del centro histórico, Teusaquillo, etcétera, que lo que se busca es conservar esas zonas y de hecho son zonas que además hacen parte integral de del, perdónenme, hacen parte integral de la estructura integradora de patrimonios y por eso además no solamente la casa como tal, ese contenido, sino el contenedor para nosotros es muy importante. La consolidación, de hecho la mayoría de la ciudad está en consolidación, es un mensaje clarísimo, no se trata de un borrón y cuenta nueva para Bogotá. La consolidación es un tratamiento que, para hacer un poco, explicar un poco más fácil, pensemos en una manzana, en la Alhambra, por ejemplo, el promedio de altura que tenga esa manzana, pueden haber edificios, casas de 2 pisos, otros edificios de 4, otros edificios de 5, es el promedio de la altura. Es decir, la consolidación lo que busca es tejer y equilibrar el territorio ya consolidado para que haya una densificación un poco mayor al existente y se termine de consolidar esas zonas que por los cambios de norma, por esos desarrollos previo a predio, no se ha dado de manera contundente en los territorios y tenemos una oportunidad de suelo. Tenemos también un suelo de mejoramiento integral. El 25%, si mi memoria no me falla, de los desarrollos que se han hecho en nuestra ciudad son informales. Este POT reconoce que tenemos 3 tipos de hábitat, 3 tipos de ciudades, la ciudad rural, la ciudad popular y la ciudad planificada. Todo este tema de mejoramiento integral entra en esa ciudad popular que además la reconocemos y la valoramos. Tiene temas muy interesantes desde el urbano, de lo cual podemos aprender y llevar a la ciudad planificada y viceversa. Pero requiere de unas estrategias y unos instrumentos completamente diferentes a los que tenemos en conservación o consolidación o renovación. Es por eso que tenemos instrumentos específicos. No se trata de hoy este tema de mejoramiento, pero sí quería enunciarles que tiene toda una serie de mecanismos que nos van a permitir planificar, coordinar y priorizar esta recuperación de estos entornos de manera mucho más eficiente de lo que lo veníamos haciendo con las normas actuales. Desarrollo es un suelo que se ha venido consumiendo, por llamarlo de alguna manera, el suelo es finito. Es un tratamiento que cada vez va a ser menor en la medida en que se van desarrollando proyectos como Lagos de Torca al norte, o Usme, Bosa, diferentes zonas, Tres Quebradas, por ejemplo. Ese suelo se viene consumiendo con los planes parciales de desarrollo. Son piezas completas de ciudades en unos entornos, pero definitivamente nuestra apuesta más
contundente frente a los tratamientos está en renovación urbana. La renovación urbana ha sido malentendida muchas veces y ha sido muchas veces estigmatizada por la manera en que se ha aproximado. La renovación urbana en este tiene un enfoque de revitalización, es decir, tiene una visión de apreciar, entender, pero también aceptar lo que existe y no entendida como esto tiene un alto grado de deterioro, mejor borrémoslo y llevemos un uso completamente nuevo, sino vinculemos a las personas y tratemos que sea a partir de esas necesidades que se desarrollen ese tipo de proyectos. La renovación urbana además tiene una norma predio a predio, para no decir que estamos congelando zonas, pero tiene una norma muy atractiva para que podamos, con un índice de 7, un aprovechamiento urbanístico alto, podamos no requerir llevarlo a plan parcial para que disminuyamos tiempos, disminuyamos costos y sobre todo tengamos normas claras y generemos certidumbre. Porque entrar en el mundo de los planes parciales, desafortunadamente, por la experiencia que tenemos, nos la han cobrado muy caro. Planes parciales se demoran muchísimo, la cantidad de estudios que requieren, la tramitología, en general la gestión que requieren son muy complejos. Entonces, desde el POT le apostamos es a una norma de revitalización para que de manera, con la misma norma podamos ir a licenciamiento sujeta a poder llevar unas obligaciones, unos una corresponsabilidad que debemos dar frente a ese beneficio, lo que en el POT nosotros llamamos cargas. Cargas en relación con mejor espacio público, con mejores soportes urbanos. Si voy a densificar, tengo que también estar en línea con las redes de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, es ese equilibrio lo que me va a permitir desarrollar proyectos urbanos integrales. Porque la renovación antes le entendíamos, por ejemplo, el costo tan alto de una zona, los que ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la zona del Cartucho, es una zona que no podemos dejar que Bogotá vuelva a tener algo así en la ciudad. Es inaudito que hubiéramos llegado a tener en pleno centro de Bogotá tan alta decadencia, tan altas condiciones de deterioro social, físico, urbano, a un costo altísimo, social y urbano. Se construyó este parque tercer milenio, pero la complejidad de gestión es demasiado alta y la dificultad para lograr concretar las apuestas porque son sinónimo de expulsión. Cuando ya hay tan alto deterioro, no puedo vincular a propietarios. No puedo, de hecho, los propietarios estaban felices que se les comprara esos predios porque hace rato no vivían en esa zona y esos predios eran invadidos. Entonces, tampoco hay una facilidad de interacción. También tenemos ejemplos de renovación urbana, por ejemplo, con Parque Central Bavaria muy exitosos, pero acordémonos que es de un solo propietario. Entonces, ahí la gestión la gestión fue diferente y aunque está en una zona central, la carencia de esas grandes extensiones de suelo nos llevan a pensar que en serio el desafío en este POT es entender cómo hacemos esa gestión de suelo. Y de la mano de ustedes, de propietarios interesados que están buscando otras opciones de mejorar su calidad de vida, podemos ir construyendo esta manera de cómo hacerlo. Anteriormente, un promotor interesado o un solo propietario se acercaba a planeación distrital, cumplía unas exigencias de plan parcial, se les informaba a los propietarios a partir de una gestión social en donde casi siempre estaba más que todo focalizada a la población vulnerable y los renuentes se les hacía, se llegaba a una expropiación. Con la renovación que está proponiendo el POT, creemos que el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, que si yo tengo un interés colectivo con unas reglas claras, como ya lo mencionaba Jaime Andrés al inicio, y una oportunidad normativa, yo sí me puedo asociar con mis vecinos y puedo tener un interés manifiesto por una oportunidad para que de la mano con un operador urbano, en este caso, por ejemplo, la AERU, pueda hacer una gestión social, un reconocimiento, pero garantizando una protección y vinculación de todos los moradores y las actividades tradicionales. No es lo mismo yo llegar
a interactuar con un promotor, negocio mi predio y después a mi vecino le compran más caro, pero entonces a mí me dan menos metros cuadrados porque yo no pataleé, pero entonces el más bravo gana. No creemos que sea la manera de hacer renovación urbana. Creemos que la manera de hacer renovación urbana es que las reglas sean claras para todos y que el suelo, cuando hay oportunidad y de la mano del operador, vamos de la mano con el promotor interesado. No es un promotor que empieza a hacer una especulación inmobiliaria comprando casita a casita para ver cuándo logre tener la manzana. No, es una apuesta decidida de la comunidad para hacer un proceso de este tipo. Y así es que logramos hacer el cumplimiento a las exigencias de la licencia o, pues eventualmente, si la norma o lo que sea, y se decide irse por plan parcial. Pero cuando ya hay un acuerdo conjunto, no después. Y parte de ese rechazo de la renovación urbana es que no teníamos claras las reglas de cómo atendíamos a los moradores en todo el sentido de la palabra. Es decir, decíamos que al propietario se le compra por avalúo comercial y digamos que eso es una transacción, pero hay una cadena de tenencia que muchas veces me imposibilita y me frena la gestión predial. Entonces, teniendo posibilidades para que haya protecciones en toda la cadena de la tenencia, me va a ayudar a, como propietario, como inquilino o como poseedor, a vincularme en ese tipo de estrategias porque me voy a reconocer en el mismo POT con alternativas para mi gestión. El morador entonces lo entendemos como un habitante del territorio, sujeto a derechos, también a obligaciones. Aquí es todos compartimos las necesidades, las obligaciones de mejorar los entornos, de que mi predio pueda dar también mejores condiciones de soportes. Las actividades productivas son muy importantes. Viene también ligado a lo que les mencionaba del tejido productivo de Bogotá y poder evitar esos largos desplazamientos que debemos sujetarnos muchas veces. Se aplica además de manera obligatoria. Esto ya no es opción solamente para un plan parcial de renovación urbana, al final no, esto es para la revitalización y la revitalización la entendemos además para el mejoramiento integral, para la conservación, para la consolidación y para la renovación. Entonces son estrategias que se plantean en un ámbito con un capítulo específico, no regaditas por ahí, sino en un capítulo específico ligado a un modelo de gobernanza para que podamos permitir que esas estrategias se concreten y se lleven a cabo con unas condiciones mínimas para la implementación de estrategia social. De aquí para adelante la idea es que los promotores, que las mismas exigencias, que las mismas comunidades nos ayuden a que esto no sea un mínimo, sino cómo logramos unos estándares medios y altos en ese tipo de mitigación de impactos, de vinculación a las actividades y sobre todo a toda la definición de las compensaciones que haya lugar. Debemos también promover la diversidad social, la diversidad de usos. Entendemos muchas veces cómo los proyectos, que esto no es un tema de POT, pero sí es un tema de la estrategia del negocio, pueden ayudar a tener, por ejemplo, zonas comunes para que sean una renta y nuestra administración no sea tan costosa. Podemos también ver cómo tenemos espacios en donde si yo tengo una vivienda, pero ya es una vivienda grande, ya soy una persona mayor, puedo tener son 2 apartamentos o un apartamento y un local. Entonces están las reglas dadas para que podamos de todas maneras movernos porque realmente cada uno tiene necesidades distintas y llega con expectativas diversas. Entonces, la posibilidad de ir atendiendo esas necesidades, teniendo en cuenta una caracterización socioeconómica, teniendo en cuenta esas posibilidades de cada uno con ese operador urbano, nos va a facilitar esa concreción de suelo pues más a corto plazo. Los incentivos son concretos, la garantía del derecho de preferencia, las obligaciones transitorias, las obligaciones del desarrollador para que me pueda atender mientras que no se materializa el proyecto con un arriendo, con el lucro cesante de mi comercio, definitivamente por quien no opte porque pues prefiere irse a vivir cerca a la hija o porque le cambiaron las condiciones de trabajo y ahora prefiere estar más cerca, también hay unas garantías, también hay un restablecimiento de que debe tener las condiciones originales mínimas a las cuales tenía en el momento del proyecto.
Entonces, creemos que con estas apuestas tan claras, procesos tan importantes como este de NISA, teniendo una norma atractiva que no requiere plan parcial, teniendo unas condiciones con las cuales podemos garantizar la protección y vinculación y teniendo un operador urbano que pueda entrar desde el principio para que sea garante y sobre todo testigo de todas estas iniciativas, tenemos una renovación urbana renovada, transformada, que nos va a permitir aproximarnos de manera diferente. Esas eran como las condiciones que queríamos contarles de lo innovador de este POT que tiene frente a la renovación urbana, porque creemos que sí es una oportunidad para colectivos como ustedes, para que podamos concretar apuestas dentro de lo que tanto eh, no nos cuestionan, sino que tanto nos cuesta trabajo entender qué es construir sobre lo construido, qué significa eso, dónde estoy yo mientras tanto, de qué cómo. Ese construir sobre lo construido es todo un reto que creemos que no se soluciona con grandes extensiones de suelo. Yo creo que le apostamos a que la renovación urbana es mediante procesos de muy concretos, muy focalizados, que empiezan a ser demostrativos y eso nos permite esa replicabilidad de lo que es posible en el territorio. Creo que pensar en concreto nos permite soñar en grande y que este POT va a ser una excelente oportunidad para que entornos como el de ustedes pueda realmente mitigar esos impactos y tener unas mejores condiciones. Creo que llego hasta acá. No sé si la secretaria, si Jaime Andrés me quieran complementar o si abrimos a preguntas y en esa medida vamos complementando la presentación. Los invito de todas maneras en la página de planeación distrital. Está el ABC del POT, la presentación corta, la larga, la síntesis. Hay mucha información que realmente nos invita a los bogotanos a entender qué significa este POT para Bogotá, cómo nos beneficia. El POT sí nos toca a todos. Entonces, creo que también es importante que estemos muy informados. Sin embargo, bueno, desde Hábitat, como ya lo mencionaba la secretaria, estamos con todas las puertas abiertas para escucharlos y cualquier duda adicional podemos también manejar unos espacios más específicos. Bueno, gracias, doctora Claudia. Un tema complejo, complicado, que hay que digerir poco a poco, pero bueno, ya tenemos inquietudes de copropietarios de NISA. La primera pregunta es muy clara y pregunta Roger Rivera de la Escalera 20. ¿En qué casos toca o tocaría recurrir al plan parcial de renovación urbana como de forma inevitable? Por ejemplo, que por algún motivo sea imposible hacer la renovación urbana por revitalización, ¿verdad? Perdón, es que a veces la logística Ya, estaba con el micrófono. Jaime Andrés nos va a ayudar con esa Vale. respuesta como para hacerlo a dos voces y no aburrirlos tanto con mi voz. Vale, entonces, ¿en qué caso es inevitable el plan parcial? Es cuando se requiere un potencial mayor a la revitalización. O sea, el potencial sin ir a plan parcial directamente el licenciamiento es hasta un índice de construcción de 7. A partir del índice de construcción de 7, si el proyecto lo requiere para su viabilidad financiera, se requiere ir a plan parcial. De todas formas, como bien lo decía Claudia, independientemente si es revitalización o plan parcial, nosotros consideramos que el operador urbano da muchas garantías y es importante que esté desde el principio para hacer toda esa gestión social, más que una gestión predial, y a partir de eso vincular a los propietarios, todas las iniciativas con los moradores para incluirlos dentro de un proyecto integral. Entonces, la condición que pone el POD es muy sencilla, pasar del potencial de un índice de construcción de 7. Lo que pasa es que para que sea más gráfico, un índice de construcción de 7, pongámoslo, no se va a poner 12 pisos. Puede ser menos, puede ser más, no es esa la altura, sino que para poner el ejemplo. Pero el que quiere hacer el de 13 a 20, pues necesariamente requiere irse a plan parcial. Otra de las condiciones que pone el POD de ir a plan parcial es cuando se modifica la estructura urbana.
pero el suelo público, ¿cierto? Digamos, si dentro del proyecto de revitalización para dejar las cargas se requiere licencia, no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren cambiar una vía pública para área útil, pues ahí, para área privada, ahí sí requerirían el plan parcial. Pero realmente la mayoría que estamos buscando en este POD es que todo se vaya por licenciamiento, que en el área de intervención de ustedes puedan hacer esa edificabilidad, puedan cumplir sus cargas urbanísticas a través de una licencia y sin la necesidad de plan parcial. Entonces ya eso lo define el proyecto, el equilibrio financiero que ustedes establezcan, los potenciales a los que quieran llegar y también la capacidad del suelo de albergar esas obligaciones urbanísticas. Este es un POT que genera tanto la obligación como el incentivo. El incentivo es, damos la del potencial normativo siempre y cuando haya ese equilibrio urbanístico, es que son las obligaciones, que haya, se mejoren las condiciones de espacio público, de equipamientos, que haya ese soporte para las nuevas densidades que no estaban pensadas en un inicio. Eso es parte de la revitalización, entendiendo no solamente el desarrollo de las viviendas, sino un concepto mucho más amplio. Perfecto, no sé si la doctora Claudia iba a agregar algo. Continuamos. Continuemos. Perfecto. Pues ligada a esa pregunta que acaba de contestar, hay otra que dice, ¿qué tan viable entonces es que 560 personas copropietarias se vayan sin un plan parcial? O sea, ¿es conveniente o no es conveniente, teniendo en cuenta nuestras condiciones? En lo particular, diría que es lo más conveniente. El plan parcial antes era la garantía de la vinculación. Ahora con este POT, sino pues tendríamos que esperar a que salga este POT para que salga. Estamos apostándole desde la administración y estamos muy optimistas de poder contar con este plan de ordenamiento antes de finalizar el año, para lo cual sí les sugeriría que es mejor irnos con la norma para licenciamiento, porque de todas maneras, para llegar a curaduría, para sacar esa licencia, tienen que tener un acuerdo previo de la mano con con el operador, que sería como la garantía que buscaríamos estando en el marco de un plan parcial. Si esa vinculación la tenemos, se puede hacer de todas maneras de la mano con el operador urbano y no tenemos que incurrir en esos costos. Hacer un plan parcial a vuelo de pájaro cuesta fácilmente 1.000 millones de pesos. De pronto esto por ser un entorno más concentrado puede ser, no sé, entre 500 y 800, pero es costoso y son costos que alguien tiene que asumir. O se reduce el beneficio o se reduce, de algún lado sale esa plata. Entonces, sí creería, o la invitación sería a entrar en una etapa de analizar en concreto la norma de renovación urbana para esta zona, cómo le aplicaría y ojalá entendería que de pronto, como decía Jaime, no tengamos que tener zonas de espacio público que se vuelvan privadas o viceversa, o sea, no tener que hacer ese traslado de canje de áreas, sino que sea como en el mismo manzaneo ese desarrollo para facilitar esa gestión y no tener que incurrir en ese requerimiento del plan parcial. Sí, y también complementando lo que dice Claudia, hoy en día en las normas del 190, NISA no está en tratamiento de renovación urbana. Este POT reconoce las necesidades de este ámbito específico, las necesidades de una transformación debido a ciertas cosas en el territorio y por lo tanto este POT ya está en renovación urbana. O sea, cuando ustedes van a mirar la cartografía del POT 2021, ustedes ya se encuentran en tratamiento de renovación urbana, se encuentran en área de actividad estructurante porque están cerca a ejes de proximidad y demás. Pero además de eso, también hay unos incentivos porque precisamente este código lo que quiere es facilitar la gestión, facilitar los planes parciales, pero además incentivar que se queden los propietarios originales. Entonces, hay un incentivo en el cual si se garantiza la protección de los propietarios originales, se les puede mantener el impuesto predial hasta por 5 años. Nosotros queremos que estos sean proyectos o piezas ejemplares, ¿cierto? Entonces, claramente al ser un proyecto o una pieza ejemplar, pues van a mejorar muchísimo las condiciones del entorno, van a mejorar muchísimo las condiciones de la vivienda, de la calidad de la vivienda y todo lo que tiene conexo a eso. Esa es una gran preocupación, sobre todo en los temas de renovación urbana para los propietarios. Y este POT plantea un incentivo, es que cuando está inmersos los propietarios originales
concurren al licenciamiento o a la fiducia con la cual se desarrolla el proyecto, se les garantiza por un tiempo máximo de 5 años el tema predial como están las condiciones actuales. Eso es para que ustedes también lo valoren dentro de esos análisis que están haciendo dentro de la copropiedad. Sí, Jaime Andrés nos hace caer en cuenta de un punto muy importante. Con 190 tendríamos que primero sacar un decreto incorporando esta zona de renovación urbana y después otro decreto que es el plan parcial. En tiempos, en trámites, es complejo. Digamos que el primero no tanto porque la justificación estaría dada, pero pues es un trámite pues, que requiere esfuerzo, tiempo y gestión. Y el segundo ya sería el del plan parcial. Entonces, con este nuevo POT, al estar ya la zona en renovación urbana, no requeriríamos de esa primera incorporación como nos obliga el 190. Y es más, en este POT estamos dejando un artículo en donde predios que tienen problemas de sismoresistencia, que tengan una posibilidad de amenaza de ruina, que tengan unas condiciones complicadas dentro de su habitabilidad, se incorporan al tratamiento de renovación urbana sin tener que hacer el trámite uno del decreto. Entonces, en ese sentido estamos facilitando del llegar del qué al cómo, como les decía al inicio. Por ejemplo, específicamente para este caso les convendría un montón el nuevo POT. Y no, hay bastantes preguntas. Pero a propósito de lo que se está hablando y escuchábamos a la doctora Claudia hablar de un POT que busca revitalizar la ciudad con proyectos de calidad. La gran incertidumbre que tenemos todos los copropietarios en NISA es cómo sería, de acuerdo a este POT que está presentando, está evaluando el Consejo, cómo sería nuestro predio un proyecto de calidad, ¿no? Atendiendo Claro a que la sí. pregunta de María Betsy Bermúdez, que pregunta concretamente qué aspectos del POD impactan a NISA 9, a nuestro predio. Mira, esta pregunta es bien interesante, Carlos, y es la manera en que nos aproximamos como ciudadanos a la ciudad. Eh, en el 190 nosotros tenemos un predio, una casa y de 2 pisos y puedo hacer 6 pisos. Así se ha venido construyendo la ciudad, pero nos quejamos que no tenemos suficiente espacio público, que no tenemos áreas verdes, que las vías no son suficientes, que de pronto en un apartamento en un 8º piso no tengo suficiente presión de agua por falta de la capacidad de las redes. Entonces, todo ese tipo de condiciones nos llevan a pensar que el desarrollo urbanístico me debe promover que esos desarrollos y sobre todo en renovación urbana me ayuden a completar, me ayuden a hacer lo que llamamos esa calidad, esos soportes urbanos como mencionaba Jaime. Entonces, ¿qué es calidad para nosotros? Poder tener una ciudad próxima de 30 minutos, poder tener espacio público, tener parques, poder tener equipamientos. ¿Equipamientos a qué me refiero? Poder tener servicios en el entorno, poder tener no rejas, sino frentes activos, poder tener diferentes tipos de iniciativas que a lo largo del articulado va respondiendo a ese objetivo general para que podamos concretar esa apuesta. Entonces, además de ser un tema de calidad de vivienda al interior de la vivienda, que además es una apuesta muy fuerte en hábitat popular, de iluminación, de seguridad, de ventilación, que de pronto en estas condiciones de ciudad formal no las tenemos, pero sí en nuestra ciudad, en nuestra ciudad popular, sí le apostamos a ir tendiendo a tener edificaciones construidas de manera sostenible. Es una reglamentación posterior, estamos dejando unos lineamientos, temas por ejemplo de reciclaje de agua, de cubiertas verdes, de uso de materiales. Tenemos un capítulo, un artículo, perdón, que te da unos lineamientos, pero hemos venido estudiando, no, hay un mito muy fuerte y es que la construcción sostenible encarece la vivienda y no es cierto. Lo que hemos venido pudiendo ver es que precisamente esa buena utilización de economía circular, no solamente para el constructor le genera una eficiencia, sino a largo plazo nosotros como residentes y propietarios nos reduce los consumos y nos mejora nuestras condiciones para los futuros, pues para nuestra sostenibilidad en el inmueble. Entonces sí creemos que esas calidades nos ayudan a complementar una mejor vivienda al interior y en el entorno
para construir mejores piezas urbanas. El micrófono, Carlos. Carlos, por favor, activas tu micrófono. ¿Lo tienes apagado? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ok, bueno. En medios de comunicación han salido muchos mitos que el POD ha incluido artículos X o y hay una duda que es general entre nosotros los copropietarios. En este caso la hace la señora Sandra Álvarez, que pregunta que si es cierto que hay una cláusula, un artículo que condiciona la inclusión de vivienda de interés social en un proyecto como el de nosotros. Sí, señor. Parte de las obligaciones y de las condiciones que debemos tener para atender esa ciudad deficitaria son el espacio público, equipamientos, servicios públicos y vivienda de interés social. Esa vivienda de interés social la entendemos de tres maneras. Puede estar en el sitio y tiene un incentivo maravilloso, y es que no te computa la edificabilidad que vas a hacer por encima. O sea, no es una carga dentro del proyecto, sino por el contrario, es un incentivo tenerla. Tenemos también otras condiciones que pueden ayudar, y es siempre se puede pagar a un fondo o trasladar a otra zona. Entonces, en parte sí, es una obligación. Como les decía, tenemos un déficit de 1 millón de viviendas en los próximos 14 años, de las cuales el 76% es vivienda de interés social. Entonces sí es una apuesta decidida dentro de esa balanza que les mostrábamos en la presentación de cómo logramos ese equilibrio. Si hay unas exigencias de vivienda de interés social, pero hay tres maneras: en sitio y no me computa la edificabilidad, es decir, no me resta posibilidad edificatoria; pagándola a un fondo, es decir, voy y pago; o trasladándola, o sea, garantizando que se construya en otras zonas con soportes urbanos. En la mayoría de esas zonas son esas zonas de áreas de actividad estructurante, donde tenemos mejor infraestructura, mejor transporte público para poder llevar y acercar esas viviendas a unos entornos con buena equidad. Es decir, la respuesta entiendo entonces que los constructores no tendrían por qué rehusar una propuesta de estas o digamos, no se desincentiva la iniciativa de los constructores privados, ¿cierto? Porque hay alternativas suficientes para De que no se acuerdo, afecte el modelo de negocio. de acuerdo, Así es. son dos cosas, inclusive como decía Claudia, este POD tiene muchos incentivos y los incentivos es que no computa la edificabilidad. Eso hace que al no computar esa edificabilidad, las obligaciones que se tuviesen que generar de este tipo de producto inmobiliario no estarían dentro del proyecto. Ya, digamos, dentro de la estructuración se define si se deja en sitio, si se paga o se traslada, pero realmente es muy beneficioso dejarlo en sitio, entendiendo que va a tener muchos incentivos normativos para que se produzca esa vivienda. Lo segundo, como estamos en tratamiento de renovación urbana, la vivienda de interés social de renovación es de 175 salarios mínimos. Estamos hablando de, no sé, 180 o 185 millones de pesos. O sea, ¿y eso por qué? Porque el gobierno nacional elevó los topes de la vivienda de interés social, renovación urbana en ciudades como Bogotá, entendiendo el valor del suelo. Entonces no estamos hablando de una vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario de 70 salarios mínimos, estamos hablando de una vivienda de interés social de renovación urbana de 175 salarios mínimos, pero que además este POD le genera varios incentivos normativos desde mayor edificabilidad, porque esa edificabilidad no cuenta dentro de la edificabilidad y no cuenta para las obligaciones urbanísticas. Entonces tiene doble incentivo. Bueno, hay otro temor común entre nosotros, y es que se dice por ahí, se rumora que nuestro proyecto seguramente va a hacer que perdamos el parque vecino que tenemos. ¿Qué tan cierto Uy, ¿por qué qué? tan cierto es esa afirmación? ¿Qué tan No, cierto? no, señor, el espacio público es público. ¿Cómo es que? No, no, señor, no entendería muy bien la aproximación como para darte una respuesta más acotada. Bueno, Pero el espacio público no tiene esa vocación, no se perea, mejor dicho, no sabría perderlo, es entregárselo a alguien más. Construirlo, tal vez, ¿se están refiriendo a que se construya ese espacio? No. sí, claro, o sea, que un proyecto de renovación
casi que obligaría Si tú a lo cambias, construir, a no, considerar eso como espacio para construcción. existe un decreto en el distrito que son los canjes de zonas verdes. Es decir, si yo tengo acá, lo puedo poner acá, pero no significa que no lo pueda, o sea, que lo borre. En eso, en la jurisprudencia y en la ciudad hemos aprendido muchísimo, como nos cuesta tanto ese espacio público, generarlo, sostenerlo, el que ya está, lo tenemos muy blindadito jurídicamente para que no lo perdamos. Los Mm. indicadores nos indican que tenemos que buscar un 15 metros cuadrados por habitante de espacio público. El promedio es 4,65. Tenemos localidades con 1 metro cuadrado de espacio público. O sea, aquí el desequilibrio es enorme. La apuesta de este POT es de manera gradual, con unas apuestas de la estructura ecológica, llegar a por lo menos a que todos tengamos 6 metros cuadrados. Después llegar a 14 a partir de estas obligaciones y estas maneras de hacer ciudad y más adelante por lo menos apuntarle al 15, pero no, el espacio público es demasiado precioso Sí, claro. para, De hecho hay una persona del Comité de Renovación al que pertenecemos todos y los que organizamos estas charlas, que me dice, Carlos, al contrario, nos toca hacer más parque. sí, Claro, sí, eso era lo que iba a decir. Digamos, como si ustedes en el POT se van por licenciamiento, pues no pueden intervenir las áreas privadas para las áreas públicas para que sean ciudad de entrada. O sea, ese espacio es público, público y se mantiene público. A Claro. partir de ahí es que se generan las obligaciones y lo más interesante es que las obligaciones que genera el proyecto por esta edificabilidad adicional a la que tenían hoy en día se integra a ese parque, o sea, que tengamos un volumen de parque muchísimo mayor, integrado en cuanto a lo que va a generar este proyecto con lo que estaba el parque original. Eso también depende mucho del planteamiento urbanístico que generen ustedes, pero digamos, ese es el espacio público que ya existe en la ciudad. Ustedes, digamos, este proyecto tendría que generar nuevas sesiones de parque que lo mejor sería integrarlas funcionalmente para que sea un parque inclusive con muchísima más calidad. Pero eso hace parte del proyecto, pero no, eso sí, como dice es Claudia, una zona de sesión, es una Sí, sesión pública. sí, Jaime y Carlos, yo quiero hacer una interpelación aquí, aprovechando para cruzar un par de temas que se han hablado sobre la reunión, sobre Señor. la necesidad o no de ir a plan parcial o sobre la posibilidad de hacer el licenciamiento. Cuando salen a flote estos temas como los que estamos discutiendo en las últimas dos preguntas, de si mi espacio público puede ser mayor o puede ser menor, ahí es donde, digamos, no es una regla de tres decir que es mejor irse por licenciamiento directo. Digamos, irse por licenciamiento directo tiene unas ventajas, especialmente de tiempo, pero tiene unas restricciones especialmente de reconfiguración de los espacios, de mejorar, de ampliar de pronto las áreas libres, ¿no? Y de muchas cosas que uno le gustaría de pronto en algún proyecto cambiar. Quitar una vía que de pronto está estorbando o está partiendo el proyecto en dos. Entonces, si uno quisiera hacer ese tipo de reconfiguraciones, pues ahí es donde coge mucho valor el plan parcial y podría ser una alternativa. Entonces, por eso hoy decir si aquí es mejor licenciamiento directo o plan parcial, pues sería un poco apresurado y creo que más que para decirles si es lo uno o lo otro, creo que es importante para ejemplificar el por qué las restricciones del licenciamiento directo. ¿Sí? El licenciamiento directo lo que hace es que le obliga a uno a mantener las mismas manzanas, las mismas vías, ¿sí? la misma configuración espacial del territorio, y el plan parcial lo que permita es borrar y volver a pensar. Entonces, cuando uno borra y vuelve y piensa, pues eso tiene unas cosas chéveres, ¿sí? de hacer un espacio pronto más moderno, más integrado, ¿sí? Quitarle una vía que de pronto les parece que parte del condominio, no sé, mil cosas, ampliar el parque o cambiar una vía por otra cosa y volver a pensar todo el papel en blanco. Eso es un plan parcial. Obviamente, por esas ventajas y por esas cosas que uno buscaría llegar, pues sería más largo el camino, pero de pronto con un poquito más de calidad. ¿Sí? Probablemente la calidad, me corrigen los de Habitat, pero yo creería que el plan parcial permite más calidad, digamos, más posibilidad Toca de evaluarlo, exacto. repensar. ¿Sí? Toca Lo evaluar cada situación. importante es que con este POT tenemos esta alternativa, que antes en el 190 no la teníamos. Entonces la invitación Exactamente. es a meterse en la norma de renovación urbana y evaluar en el blanco y negro para poder tener más claridad. Es entrar a analizar, pero que sí queríamos dejar como las opciones planteadas. Sí, así es. Y en eso es que nosotros desde la AERO estamos interesados en echarle una mirada a sus planos y a sus cosas para darles una primera asesoría de qué sería una cosa a la otra. Eso es parte de lo que vamos a proponer en lo que ustedes nos solicitaron, digamos, como dicen por ahí, sin compromiso.
Entonces, para que sepan que estamos interesados en que este proyecto se haga lo mejor posible y hay disposición desde la ERU, desde la Secretaría, apoyarnos, asesorarnos. Entonces, pues eso quería contarles y quería aprovechar la coyuntura para explicarles un poquito esa diferencia entre las dos, el licenciamiento directo y el plan parcial, para reforzar porque ya está explicado. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, en los 10 minutos que tenemos aproximados según el tiempo planeado, cambiando el tema, hay una pregunta muy técnica que dice, ¿qué significa el numeral 7 de la última diapositiva? Vinculación de operadores urbanos o de la Secretaría Distrital de Ambiente como garantes y facilitadores de los procesos. Juan Guillermo, toda tuya. Gente para que contesten lo que tenemos. Vale, Carlos, sí, eso básicamente significa que dentro de la ciudad hay unos operadores urbanos, digamos, todo el mundo todos los desarrolladores son operadores, digamos, urbanos, la gente que hace desarrollos inmobiliarios, los privados en particular, pues son expertos en eso. Hay unos operadores urbanos públicos, ¿sí? Dentro de los cuales uno de ellos es la ERU, los otros son el Metro y Transmilenio, que tienen el rol y que este POT lo está fortaleciendo, digamos, lo está creando, para que como entidad pública y operador del POT, no me acuerdo, ¿cómo dijeron el nombre? Se me olvidó el nombre, operador público, podamos mediar y podamos garantizar eso que Claudia les explicaba hace un rato en una gráfica que me pareció muy importante, y es, digamos, poner al mismo nivel a las comunidades, con los desarrolladores, con las normas, con las entidades, para que todo el proceso se dé de una manera ordenada, sobre todo equilibrada y con la garantía de los derechos de los que ya les explicaron hace un rato. El derecho al estrato, el derecho al impuesto, el derecho a que si ya hay un desarrollador, pues le tenga que reponer una vivienda del mismo tamaño, o si la señora quiere 2 apartamentos porque el que tiene es muy grande y prefiere rentar uno. Esas fórmulas de negociación y de compensación, esos son los derechos a los cuales se refiere ese parágrafo, y son los cuales cuando entra un operador urbano público, o sea, un operador como la ERU o como el Metro, como Transmilenio, pues ayude a que se haga una negociación equilibrada y un proyecto equilibrado y donde pues, todos ganen, como se los dije en la reunión pasada. El único objetivo de la renovación urbana es que todos ganen, que ganen los propietarios, que ganen los operadores constructores, que ganen que gane la ciudad sobre todo. Entonces, eso es básicamente el punto. ¿Sí? La ERU es un operador urbano y es muy importante, qué pena para cerrar, nosotros somos el operador urbano por naturaleza en renovación urbana. Los otros operadores pues tienen otros roles en los proyectos de transporte, en los alrededores del metro, en los alrededores del Transmilenio. Sí, esos son también operadores, pero tienen una vocación un poquito diferente. No es solamente para complementarte, Juan, y es la capacidad de podernos ver todos a los ojos. De eso se trata. Aquí no entra este porque es el que tiene o este porque este. No, aquí todos entramos y con las mismas condiciones y somos capaces de mirarnos a los ojos. Sí. Y un poquito les pongo un ejemplo. En procesos anteriores, digamos, cuando yo he hablado con las comunidades de proyectos que están por ahí en el tintero, o unos que incluso han fracasado y otros que no han despegado, realmente la percepción que uno se lleva es que las comunidades lo que le dicen a uno es que aquí vino un constructor y le puso el ojo a mi lote y entonces yo me tengo que ir. ¿Sí? Eso queremos que se acabe, o sea, eso no es así, o sea, no es que un constructor llega y le pone el ojo a un lote y entonces usted se tiene que ir. ¿Sí? Porque eso es lo que la gente piensa y eso es lo que hay en el imaginario, y desafortunadamente eso se ha instalado en la cultura y en el creer de las personas, y lo que queremos con esa garantía de derechos es eso, que si usted se va es porque quiere o porque le pareció que irse era mejor, porque usted tiene planeado irse a vivir cerca de su hijo, a vivir a otra ciudad, pero no porque vino un constructor, le puso el ojo a su lote y entonces ahora el constructor se va a hacer rico y usted es desplazado. Eso es lo que queremos borrar del escenario y borrar del mapa, y por eso los operadores urbanos quieren ser garantes de que eso se haga en una negociación informada, equilibrada, y por eso es nuestro interés de estar aquí, no es ningún otro, es que ustedes sepan qué es renovación, sepan para cuando llegue un operador y les diga, o un constructor, y les diga, es que yo quiero hacer un proyecto, pues ustedes ya le van a poder sacar las cartas y decirle, y dónde está mi vivienda en reemplazo, y dónde está mi estrato, y por cuántos años me garantiza el impuesto, y sí, todo ese tipo de cosas, porque muchas veces pasa lo que decía Claudia ahorita, que se vuelve un mercado persa donde está el que dice es que yo me quedo de último porque a mí me van a pagar mejor, es que yo soy más bravo que el vecino, es que al vecino lo tumbaron. Entonces, lo que estamos buscando con esto es que el operador urbano entre desde el comienzo, las reglas del juego sean claras para todo el mundo e iguales y equitativas para cualquiera de los propietarios,
no para el más vivo mejor y para el más bobo peor, no, que todo sea clarito y que, como dice Claudia, pues nos podamos mirar a los ojos y hagamos un proyecto que a la final a la ciudad lo que le interesa es que haya buen espacio público, que se garanticen los derechos de ustedes y que también los constructores hagan un negocio, porque pues ese es su interés y es legítimo. Ok, una de las grandes dificultades que sabemos que tenemos es ponernos de acuerdo, por supuesto, para llegar a mirarnos a los ojos, como decía la doctora Claudia. Ella, en su exposición, usted, doctora Claudia, habló de el término exacto es, un momento, a ver, que son preguntas miles que van llegando por aquí, se me fue la que tenía, ya. La cadena de tenencia que imposibilita la gestión predial. Nosotros sabemos que tenemos muchos problemas financieros, sucesiones, embargos, etcétera. ¿Usted, doctora, se refería a esas cosas, a esos problemas, Sí, cuando señor. hablaba de la cadena de tenencia? Sí, señor. El propietario, el inquilino, el poseedor, la sucesión, toda esa gama de la cadena, como reitero, es muy complejo y sobre todo en zonas de renovación urbana consolidadas. Es muy normal encontrar todo ese tema de saneamiento de títulos complejo que de entrada ya genera como una barrera para esa vinculación reconociendo que no solamente los propietarios, sino que también los inquilinos, pero también que la cadena de moradores, por eso es que al englobar ese término de morador en el POT fue tan importante y fue una apuesta además que vino muy de la mano con la empresa de renovación urbana, entendiendo las dificultades que tienen para estos procesos, que realmente el propietario sí. Es muy importante, pero es que el propietario seguramente, o en algunos casos, pues ya no reside ahí, y tiene unas complejidades de un inquilino que dice, no, no me voy, gracias, no, no gracias, es un contrato y no me voy, aquí me quedo. Entonces es también poder entrar a darle opciones a toda la tenencia para que sea atractivo, también quedarse, vincularse, entregar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, señora, a eso me referí. Bueno, vamos a tratar de ir concretando. Una pregunta es, ustedes tienen un ABC sobre el POT, ¿verdad? Sí, sí, Publicado, señor. colgado. En la Entonces, página que les puse, ahí en el chat, está el ABC del POT y sí está muy didáctico, lo hemos repasado varias veces, igual buenísimo si nos ayudan a alimentarlo, porque todo esto está en construcción y si de pronto no estamos siendo claro, claros en ciertos temas, alzamos la mano y le decimos a planeación, ayúdenos con esta respuesta o nos están insistiendo en esta otra pregunta, eh, claro. pero creemos que tiene una muy buena lectura de lo que es el plan de ordenamiento ese ABC. Claro, porque se van a quedar hoy muchas preguntas en el tintero y precisamente lo que quiero entonces es formular unas, digamos que son como del imaginario y que son más bien macro, no de meterse al análisis y a la minucia del POT, sino cosas generales como la siguiente pregunta que hace, vamos a dar el nombre, ¿cómo fluyen? Bueno, se me fue, pero sé que la pregunta es, necesitamos necesariamente, necesitamos, vale la redundancia, es imperiosa necesidad que la aprobación del POT para que nosotros podamos iniciar el plan de renovación. No, señor. No, señor. Tenemos un decreto vigente que es el 190 y en ese decreto están las reglas del juego. Toca es incorporarse a renovación urbana como un primer trámite, Ujú. eh, pero pues muy de la mano con el operador. Eso, digamos que será dentro del balance que nos proponía Juan hace un rato, de mirar cuáles son las rutas para cada uno de los procesos en tiempos, en condiciones, en requerimientos. Incorporar a renovación urbana de acuerdo a la ley se hace por dos motivos o porque se puede aprovechar mejor el potencial interesante en ese suelo, entonces hay una posibilidad de reconfigurarlo, o por unas condiciones mismas de habitabilidad de deterioro. Entonces, las reglas están dadas, se puede incorporar, hay antecedentes, varias zonas de Bogotá se han incorporado, digamos que no es algo difícil, es un trámite, pero se puede hacer. Y la vinculación del operador urbano, como nos explicaba Juan, en este momento
igual existe, pues está la empresa, sus servicios están dados para este tipo de procesos también dentro de sus funciones. Sin embargo, para el POT lo estamos haciendo más mandatorio para que sea garante de la protección. Pero aquí venimos al revés, porque aquí son los mismos propietarios, pues la misma comunidad que se está acercando al POT, entonces, al proyecto. Entonces, digamos que en ese sentido podríamos sin ningún problema poder acercarnos a ambas rutas, a sabiendas que en algún momento si sale el POT, cuál sería ese camino, esa ruta a seguir. Entonces es simplemente hacer un trazado de cuáles son esas acciones, actividades que me requiere, implica 190 o este nuevo POT para que vayan de la mano en una misma ruta y en la medida en que salga, y ojalá salga, esta oportunidad que tenemos para la ciudad, pues ya saben pues hacia qué camino seguir. Bien, hay una que la voy a leer así, literal. Me gustaría saber, la dice Lilian Otálora, me gustaría poder entender o me aclaran si MISA 9 es un proyecto para renovación de forma obligatoria o es una iniciativa propia de algunos propietarios que incluirnos en un plan de renovación. Es decir, esto es una obligación a futuro. Gracias. Con el 190 el tratamiento no es de renovación urbana. Ujú. En el POT que se está proponiendo en el 2021 sí es de renovación urbana por las condiciones que la misma comunidad ha manifestado. Entonces, digamos que se parte en dos la respuesta. A hoy, en el 190, no señora, y a futuro con la incorporación al tratamiento de renovación urbana como tratamiento de la pieza, ya se vuelve una zona de renovación urbana. Juan, ¿me quieres Pero claro, complementar? sí, quiero complementar una cosa que de pronto para dejar la pregunta un poco más cerrada y tratando de entender el interés de la persona que pregunta. Claudia ya ha dicho que el POT actual, que es el 190, pues el área no figura dentro del tratamiento de renovación urbana. Es un tratamiento que se llama consolidación, que son las etapas, los sectores que ya están consolidados, donde las construcciones ya están hechas y donde no se planea hacer renovación urbana. En el nuevo POT, voy a hacer una aceleración, Claudia, y me corriges, queda delimitado el sector dentro del tratamiento de la renovación urbana, pero estar en un mapa en renovación urbana no necesariamente significa que se tenga que ejercer esa renovación urbana, ¿sí? Probablemente esté toda la vida en renovación urbana y nunca pase nada. Así es, por eso es que tiene norma predio a predio. Exacto. No puede no pasar nada, sí, Entonces, señor. exacto. Así es. Entonces sí queda con la posibilidad, pero no necesariamente es una obligación hacerlo. ¿Sí? Okay. Bueno, no sé, invito a Cristian, miembros del comité, que quieran agregar algún comentario. Bueno, no, yo tengo uno último de esos generales, pero ¿qué pasa? Porque nuestro plan es hacer lo más rápido posible, llegar a tener diseñado el plan de renovación y entendemos pues que esta alcaldía va ya más allá del mediodía. Entonces la pregunta concreta es, primero, ¿cuál es el escenario para NISA 9 si el Consejo no aprueba el POT que está presentado en este momento, al cabo de los 90 días? ¿Y cómo afectaría eso precisamente a nuestro proyecto? ¿Qué sucede si ese POT no es aprobado? Que siguen ustedes su camino en la formulación del plan parcial, por ejemplo. con la incorporación y después a la formulación del plan parcial. De todas maneras, este alistamiento, que entiendo por la pregunta anterior, se está Ujú. surtiendo de cómo me Sí, vinculo, qué condiciones doy, qué voy a exigir, cómo voy a vincular un promotor, qué voy a ofrecer, etcétera, etcétera. Es sí o sí, mejor dicho, tú necesitas claro. saber cada uno de los propietarios de las condiciones, una caracterización socioeconómica que no va a variar. Necesitas un Ujú. apartamento, necesitas dos, esa área te sirve, a partir de qué altura, la mío es exterior, el tuyo es interior. Es decir, hay tantas condiciones que poder tener eso, y qué pena ser tan gráfica, pero en un cuadro de Excel en donde estén claramente las necesidades de cada uno concertadas, toma tiempo. Y me excuso, no tenía en la cabeza la magnitud del número de hogares que habían en Misa Nueva. Son un montón. Entonces, 560.
Son un montón, entonces eso requiere de un esfuerzo, de una dedicación que creería que no sé qué tan avanzado sea, pero que estén, pero seguramente es una fase muy importante a surtir porque es lo que nos va a dar credibilidad en el proceso. Bueno, Carlos, la doctora Nadia Rangel quiere claro que sí. dar unas respuestas. Doctora Nadia, ¿puede activar su micrófono, por favor? Muchísimas gracias, Carlos. Y es precisamente esto que decía Juan Guillermo, miren, y lo que estaba mencionando Claudia, si no llegase a ser aprobado el POT, se puede hacer incorporación al tratamiento de renovación urbana que lo habilita en este momento nuestro Plan de Ordenamiento Territorial 190. Y hacemos el camino de la gestión sin duda alguna, ¿sí? Sin duda alguna de la mano del distrito. Creo que lo más importante que nos ha enseñado la historia de la renovación urbana es que no podemos hacer renovación urbana a las malas. Tenemos que hacer renovación urbana concertada, tenemos que hacer renovación urbana dándole garantías a los propietarios y a los moradores del territorio donde queremos hacer esa transformación. Y eso es lo que va a facilitar, porque nuestra apuesta en el plan de ordenamiento territorial, como lo planteaba Claudia en su intervención al principio, sin duda alguna es poder aprovechar la ciudad construida, la ciudad que en los grandes corredores de transporte y en algunas zonas como la de ustedes, que por ejemplo tiene dificultades en la estabilidad de los predios y que genera que puedan algunos tener amenaza, ruina y poner en riesgo su patrimonio y su vida, tengamos la necesidad de transformarlo, y esto a través de la renovación urbana es una posibilidad. Entonces, con 190 o con el nuevo POT, la garantía es que esta administración y la empresa de renovación urbana en particular se está listando para ser ese operador urbano y para ser ese gestor urbano que está acompañando a los propietarios y a quienes habitan el territorio, quienes tienen actividades económicas en el territorio, para que sean reconocidos, vinculados y que tengan garantías para desarrollar estos proyectos de renovación. Ustedes tienen el factor más importante para ustedes y todas las personas que están en tratamiento de renovación urbana. Y es el factor más importante para desarrollar cualquier proyecto, y es el suelo. El suelo es un elemento valioso porque es un bien escaso en cualquier ciudad, y más en una ciudad como Bogotá. Y al ser propietarios, ustedes muchos, del suelo, nuestra garantía es que podamos acompañar. La gestión no puede ser igual que antes, donde, como ya lo ha dicho Juan Guillermo, no puede ser que pensamos es en que el desarrollador pueda cumplir su cometido de hacer la renovación urbana y que se nos olvide quiénes habitan y quiénes viven en el territorio. Nuestra apuesta por la renovación desde la revitalización urbana es reconocer quiénes están ahí y que hagan parte del proyecto que se vaya a desarrollar en últimas en ese territorio. Si no es así, la renovación urbana va a ser inviable, como ha sido inviable durante los últimos años en la vigencia del plan de ordenamiento territorial, donde no hemos sido efectivos, y es porque hemos pensado que la expulsión de los que habitan en territorio es el único mecanismo para poder renovar la ciudad. Es todo lo contrario. Para nosotros es lo vital y lo central, y por eso nuestra política de moradores y nuestra política de propietarios al interior del plan de ordenamiento territorial se constituye justamente en un hito que nadie puede cambiar durante la vigencia del POT. No es un decreto que la siguiente administración dice, no, es que ya no es así. No, las garantías y las reglas de juego que están planteando justamente el plan de ordenamiento territorial son para que se cumplan y no se puedan modificar, y justamente por eso no es una cartilla anexa, no queda para reglamentación posterior, queda para que se cumpla y que esa sea la forma en la que se debe gestionar cualquier suelo en la ciudad de Bogotá para hacer revitalización y renovación urbana en Bogotá. Y por eso el impulso y el acompañamiento que tenemos desde el sector hábitat y principalmente desde la empresa de renovación urbana es que sean los que acompañen a los propietarios y a los moradores o los que habitan este territorio, los que tienen actividades productivas en el territorio, para que sea legítimo. Porque hay muchas formas de hacer las cosas, pero la legitimidad de la ciudadanía es absolutamente importante para el desarrollo y la gestión del territorio. Y ese es el compromiso que nosotros estamos dejando en el plan de ordenamiento territorial, y es la forma
en la que nosotros, al interior de la administración, una vez electos, hemos definido que se gestiona el suelo en Bogotá. Por eso, nosotros en distintos proyectos que ya están en gestión, estamos exigiendo que la gestión social sea distinta, que la empresa de renovación urbana ya haga parte de esa gestión social y que sea garante justamente de los derechos de los ciudadanos. Entonces quería ser muy enfática en esto porque recoge un poco como todas estas apuestas y estas miradas que tenemos todos desde la empresa, desde lo que ha planteado Claudia y desde la visión del POT. Pero tengan claro que nosotros queremos y le estamos apostando a que el POT sea una realidad, pero en caso dado, que esperamos que no sea así porque Bogotá necesita un nuevo instrumento de ordenamiento territorial, tengamos la posibilidad de avanzar, así no esté adoptado el POT, a través de los instrumentos del 190, porque siempre, por lo general, se tiene que hacer al final gestión predial, porque incluso así todos estuvieran con la voluntad de hacerlo, a veces los problemas de tradición de los predios, los problemas de sucesiones, además no permiten necesariamente que rápidamente se puedan vincular a los proyectos los distintos propietarios del suelo. Y eso solamente lo vamos a utilizar, no solamente en el plan de ordenamiento territorial vigente, sino en el plan de ordenamiento territorial que estamos gestionando en este momento, si hacemos nosotros la gestión social garantista que queremos. Entonces, cuenten con nosotros desde la Secretaría de Hábitat y con la empresa de renovación urbana, que es el mejor aliado desde esta visión que estamos nosotros construyendo para poder hacer la gestión de este y del resto de los proyectos de la ciudad. Doctora Nadia, nosotros tenemos algún blindaje, bueno, no por el POT, sino en el momento de buscar la aprobación de nuestro proyecto, y si pasa en esta alcaldía o no somos tan eficientes y nos toca presentarla en la próxima administración, ¿hay alguna diferencia? ¿Correríamos algún riesgo? Escuche bien. Aló. Sí. ¿Me escucha ahora? Discúlpame, no, ya, sí, es que estoy pasando justamente por los puentes y aquí se pierde un poquito la señal. Bueno, es lo siguiente, hay una duda general y es que no sabemos qué pasa si la aprobación, si somos eficientes y diseñamos nuestro proyecto y lo alcanzamos a presentar para aprobación en esta administración, ¿cuál sería la diferencia en que lo tengamos que presentar en la próxima administración, con la próxima alcaldía? Si estamos blindados, tenemos con todo lo que la coyuntura política y eso, ¿no habría Claro problemas? que sí. Pues varias cosas. La primera es que en el marco del 190, nosotros tenemos un decreto que es el decreto 448 que establece unas mínimas garantías. Pero no son las mismas garantías que establece nuestro plan de ordenamiento territorial. Si el plan de ordenamiento territorial se adopta independientemente de la administración, se deben cumplir las reglas del juego que están planteadas ahí en ese plan de ordenamiento territorial. Si se llegase en el marco del 190, si llegase a no hacerse el POT, pues, o no adoptarse el POT, en el marco del 190, pues las garantías son otras, o la gestión es otra, pero lo que sí estamos claros es que nosotros queremos apoyarlos para que ustedes puedan avanzar en la estructuración de su proyecto y en la posibilidad de identificar quién puede ser un buen gestor o desarrollador de este proyecto. ¿Sí? Esa es como la garantía que les estamos dando en este momento y el aporte y el plus de nuestra voluntad política para que sea una realidad. Perfecto. Bueno, no, pues llegamos al final. Ay, no, aquí hay una insistencia. Esta pregunta fue resuelta en la reunión que hicimos un mes y medio atrás, pero sigue estando por ahí en la cabeza de muchos vecinos. Yo invito al doctor Juan Guillermo que una vez más pues concretamos y la respondamos, y es que hay personas como la señora Alejandra Quintero y María Victoria Alfonso preguntando que si una renovación urbana incluye a las 3 unidades de NISA. Pues esta duda siempre ha surgido porque la bandera la llevamos los de NISA 3 y hay NISA 1 y 2. Eso sé que lo resolvimos, pero doctor Juan Guillermo, ¿me podría ayudar con eso, por favor? No, Carlos, lo complementamos y lo aclaramos del todo. Okay. Digamos, en el evento de un plan parcial, en este POT,
toda la NISA completa está quedando en la posibilidad de hacer renovación urbana, en el tratamiento de renovación urbana. Ahora, como les expliqué hace un rato, el hecho de estar en el mapa en tratamiento de renovación urbana no quiere decir que nadie esté obligado a hacerla. Sin embargo, si se decide hacerla, los planes parciales delimitan un área, que puede ser toda el área de NISA, pero uno podría llegar a pensar que solo hace un área de actuación. O sea, dentro de un plan parcial pueden haber 3 áreas de actuación o 4 áreas de actuación. En el caso de ustedes, como son 3, probablemente pudiera haber 3 y uno podría desarrollar solo una y las otras 2 no, o desarrollar 2 y la tercera no, o desarrollar las 3 de una. Y lo mismo con el licenciamiento. En el caso de que no haya plan parcial porque no sea requerido y porque se quiera hacer un ejercicio más expedito, con algunas limitaciones que ya explicamos hace un rato, de borrar vías o de cambiar espacios públicos por otras cosas, en ese tema del licenciamiento también podría uno solamente coger la manzana, los predios de NISA de la etapa 1 o la manzana de los predios de la etapa 2. Y es flexible, digámoslo así. O sea, no están obligados a ir todos en bloque. Entendemos que las etapas que tienen los problemas de hundimiento y de fallas, pues son solo unas y no todas. Entonces, pues la oportunidad general estaría abierta para todos, pero la decisión sí sería por etapas, ¿sí? Incluso por pedazos de etapas, si fuera necesario. ¿Sí? Perfecto. Digamos, las etapas como etapas del proyecto de hoy no necesariamente tienen que mantenerse ni conservarse. Toca. Bueno, no, ya siendo las 8 casi, entonces, pues muy amables, muchas gracias, doctora Nadia Rangel. Para los que llegaron tarde, es la secretaria distrital del Hábitat. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo Jiménez, que es el gerente de la empresa de renovación urbana. Nómina excelente para este conversatorio. Gracias a todo su staff directivo, a Javier Vaquero, a Jaime Andrés, a la doctora Claudia, por supuesto, y a Jorge Rubio, Orlando Trujillo y a todos los que se me hayan olvidado. Les recuerdo que esta charla fue grabada para consulta posterior, para cualquier persona que la quiera consultar. Estaremos informando en dónde la vamos a publicar. Y también los invitamos a todos a llenar una encuesta de satisfacción que ya el link lo estamos difundiendo por los grupos de WhatsApp y por el chat también. Bueno, y con esto damos final a esta charla de hoy. Reitero otra vez mis agradecimientos a todos los que nos ayudaron hoy y uno muy especial a Carlos Buitrago, nuestro vecino, que facilitó una sala de Zoom profesional que se podía sin contratiempos ni trancones ni nada. Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Mil gracias a todos por escucharnos y aquí estamos listos para todas las inquietudes y acompañar Oiga, a doctora, la comunidad de NISA 9 para lo que se requiere. Sí, señor. mire, mi vocación de periodista, ¿y cómo le fue con el consejo? Pues muy bien, nosotros siempre en el consejo, y es lo natural, que se presenten distintas discusiones y que hayan distintas opiniones al respecto de la propuesta de la administración. Nos fue muy bien, yo creo que hicimos una presentación muy sólida porque pues Hábitat no solo es vivienda, sino muchas cosas y ahí mostramos justamente lo que estamos planteando en el plan de ordenamiento territorial. Tenemos algunas discusiones sobre calidad de la vivienda, áreas mínimas de vivienda, pero pues hace parte del debate. Yo me siento realmente hoy muy contenta porque pudimos mostrar que este plan de ordenamiento territorial reconoce la ciudad que tenemos construida, entre esas la ciudad informal, la ciudad que tiene dificultades y bueno, y la ciudad rural, que casi nunca vemos desde la Bogotá urbana. Feliz noche y gracias de Feliz nuevo. noche. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias a los docentes. Gracias a todos. A todos, gracias. Feliz noche a los 227 personas que están todavía conectados. Que estén muy bien. Hasta